Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo que me estén viendo, a la hora a la que me estén viendo. Hoy volvimos otra vez a Harajuku. Entonces vamos a ir a caminar otra vez, voy a mostrarles más, hoy el clima está más ameno, creería que está menos abarrotado de gente. También voy a entrar a este centro comercial que está detrás mío, vamos a caminar por edificios súper modernos, súper nuevos, súper cosas distintas. Vamos a caminar, entonces les doy la bienvenida. Muy divertido porque antiguamente en el metro no se veía gente con el bozal. Yo ya tengo el bozal en el bolsillo, sino que cuando estoy afuera prefiero no tenerlo porque no estoy tosiendo y prefiero respirar por lo que estoy congestionada la garganta, no sé cómo explicarlo. Y bueno, mientras todo eso, pues obviamente me tapo la cara, me tapo todo, entonces no hay ningún problema por ahora. Vamos a caminar este centro comercial, vamos a explorarlo, que está lleno de cosas súper, súper chéveres. Y bueno, y después nos vamos para la calle y vamos a estar conociendo, vamos a estar mirando, vamos a estar haciendo todo lo de esta calle conocido por conocer, lo que me faltó mostrarle la vez pasada. Entonces vamos a ello. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Entonces bueno, acá tenemos un núcleo, ahí nos muestran todo lo que hay acá. Vamos a conocer ese With Harajuku Park, porque ahí uno puede comprar un café, compremos un café en Starbucks, aquí está allá al fondo, y podemos subir a comérnoslo en el segundo piso en el parque. Entonces vamos para allá. Ay, hay una cosa de Peanuts Café. Vamos a conocer ese. Vamos. Desde ayer que comencé a tomar café en, en el hotel, imagínense que me comenzaron a dar ganas otra vez de tomar café, entonces estoy otra vez comenzando a tomar café. Imagínense que todos los días había en el desayuno, en el buffet, había como una especie ¿de qué? Había como una especie de como una sopa, como una cosa extraña, no muy líquida. No tenía ni idea qué era, ni idea qué era. Entonces comencé a mirar y la gente, yo miraba que le ponía trocitos de pollo asado, como unos trocitos así chiquitos de pollo, le metía verduras adentro. No tenía letrero, no tenía nada. Hasta hoy que le pusieron por fin un letrero que dicen que es curry. Entonces dicen que es curry, entonces hoy sí comí curry de desayuno, imagínense. Yo buscando tantos días el curry y lo tenía ahí en el desayuno. Cosas que pasan. Acabo de encontrar un almacén, acá justamente por eso paré. Ya les muestro. Miren, este almacén donde tú puedes diseñar tu propia camiseta. Ahí están todos los personajes de Hello Kitty. A mí me encanta este que está acá. La verdad es mi favorito. Estos dos son mis dos favoritos. Pero Bugs Bunny me encanta, me parece increíble. Con su cara de mal genio, me parece increíble. Muy chévere. Entonces tú ya puedes entrar y puedes diseñar tu propia camiseta, puedes hacer todo. Vamos a mirar. ¿Les parece? Vamos. Miren, nada más que es de Uniqlo. Está súper bonita esta camiseta. Hoy he visto unas mujeres tan bonitas. Qué camiseta tan linda. Oh, me encanta. Oh, está de todo mi gusto. Es de un ilustrador que nació en Osaka. Se llama Tsuhino. Está muy chévere. Todo lo de él está increíble. Uf. Miremos a ver cuánto cuesta. Esta me encanta. Está a 10 dólares. Uy, de todo mi gusto. Yo no soy muy de camisetas
camisetas, si no se habrán dado cuenta, yo no soy mucho de usar camisetas, pero hay unas que me encantan y en especial es como el diseño, lo que me parece bonito de una camiseta. Estas del osito también parecen divinas y pueden ir con el gorrito que compré en Disney, ¿no? Quedarían perfectas con ese gorrito. Esta también está súper bonita. Es un osito leyendo y escribiendo. Súper, súper bonita. Mírenlo, está divino. Me encanta esta camiseta. Oh, me fascina. Uf, voy a pensarlo, ¿cuál de las dos? Qué buena cosa. ¿Qué opinan de esta? Cómete tus tacos. Ya las otras pues están bonitas, pero no. Me encanta. Dios. Y ahí atrás está el sitio donde tú puedes comenzar a diseñar tu camiseta. Hay cosas muy bonitas. Bueno, me voy a ir de acá, mientras tanto lo voy a pensar a ver qué decido. Estas Shibuya Hachi, divinas. No, estoy encantado. Ahora ya no sé cuál de todas quiero, porque esta también me parece divina. Esta y esta de acá arriba me parece divina. Oh, Dios. Del Hachiko, Hachi. Ay, divino. Con su orejita caída y todo. Me parece divina. Shibuya Hachi. Esta está divina también. Mierda. Perdón. Miren, llegamos. All the peanuts. Ah, está divino. Qué belleza. Lo que pasa es que todos los platos son gigantes y yo acabo de desayunar. Voy a ver si hay algún pancito o algo así. Me lo subo. Pero el resto está todo gigante. Gigante, gigante, gigante. Gigante. Ese está divino, este plato. Además se llama Chom Chom. Compré una galleta de helado. Lo curioso es que en el menú que dice que esa galleta con helado no me la puedo comer dentro del sitio. Me toca comérmela afuera. ¿Por qué? No sé. Pero pues. Y ajá. Pues vamos a buscar la terraza para sentarnos a comernos las galletas. Que no se permite comida de afuera. O sea, estoy jodido con esto. Pero si ven lo bonito del sitio. El edificio es lindísimo. Dios. No sé si es el estado físico. Oh, Japón ha tenido una cosa conmigo y es los carros que hay acá. Obviamente hay carros súper chistosos que parecen hechos como con Lego, ¿cierto? Como si hubieras hecho el carro con las piezas que te sobraron del Lego, con las que nunca tienen. Pero hay otros carros estilo este. Uy, hay unas camionetas. Ese Maserati está espectacular. He visto una camioneta Maserati y una Bentley. Oh, qué buen carro. Acá sí nos podemos sentar a comérnosla. Lindo el paisaje, ¿no? Hoy sí. Está deliciosa. Está deliciosa. Atrás mío, de donde estoy, acaban de regañar a dos señores mayores, adultos, porque estaban fumando.
Llegó como el de seguridad, el de vigilancia, como slash policía, y lo regañó. Y ellos, ay, disculpa, nosotros no sabíamos. Pucha, si tú vienes a Tokio, tú sabes que no puedes fumar en prácticamente ninguna parte de la ciudad, a menos de que diga, acá puedes fumar. Entonces sí me parece una venir y comenzar a fumar y después decir, ay, perdona, es que no sabíamos. O sea, son reglas básicas del turista, por eso Japón está comenzando a odiar a los turistas. Y después estamos diciendo, ay, pero ¿qué pasó? Descabecea Snoopy. Y después, ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Por qué son así? No, pues es porque los turistas vienen acá a romper la ley, de romper las reglas y las normas, y eso está mal. Ayer o antier, en el metro, había un youtuber, seguramente era youtuber, porque estaba haciendo un video largo dentro del metro. Primero en el metro, segundo en un metro, como en la sección en el vagón de chicas, que tú lo puedes utilizar si no es en hora pico. Hay un vagón para mujeres, yo no lo puedo utilizar si no es en hora pico. Y el señor estaba filmando, pues el señor no, debía tener unos 23, 24 años. Estaba filmando, toda la gente súper incómoda, porque además estaba hablando durísimo, estaba molestando, estaba haciendo videos. Y pues yo entiendo que la gente está urgida por seguidores, pero no puede estar haciendo ni rompiendo la ley simplemente por tener más seguidores y haciendo tontadas y pendejadas por más seguidores. Esas fueron las primeras cosas que les dije a ustedes. Me mantengo y me sostengo. Yo quiero viajar con ustedes. Yo quiero descubrir con ustedes. Yo quiero que ustedes conozcan conmigo. Pero jamás, jamás me voy a poner ni a romper la ley, ni a hacer cosas que incomode al nativo en el sitio en el que esté. Yo creo que los que estén conmigo, los que me sigan y todo, de hecho, síganme, síganme, like y activen la campanita. Pero si están de acuerdo conmigo, yo no voy a hacer eso. Vamos a viajar, ustedes van a viajar conmigo como lo que han visto. Estamos viajando juntos, estamos conociendo juntos. Yo le hablo a la cámara, yo les hablo a ustedes. Es tal cual como si ustedes estuvieran al lado mío viajando. El otro día en Shinjuku, cuando salí a tomarme unas cervezas, le conté el proyecto a alguien, una persona de España, muy amable. Me dijo que le parecía increíble que comenzara a normalizar todo pues que no es nada perfecto. Que a veces uno tiene incidentes y a veces uno le va bien en el viaje y a veces uno no le va tan bien en el viaje. A veces uno tiene errores, a veces uno comete errores, que comencemos a normalizar el cometer errores. Y creo que sí, me parece súper chévere el poder normalizar el cometer errores y el que no todo es perfecto y el que me mojen los pies, el que me dé gripa. Creo que a todos nos pasa eso. Entonces, sí, estoy contento como con la idea de estar con ustedes y viajar con ustedes por eso. No. Entonces, estoy enamorado de este parque. Dentro del edificio, arriba si no estoy mal hay apartamentos. Entonces, bueno, voy a terminar de comer estos dos bocados, me voy a lavar las manos y nos vamos a ir a la calle súper concurrida, ¿vale? Me encanta porque además acá estaban esas dos personas fumando y ahí al fondo, justo hay un letrero que dice prohibido fumar. Miren, este es el Harajuku Hall. Y hay como una exposición como de moda. El tema de acá de la moda es completamente increíble. Creo que fue algo en lo que siempre me quise desempeñar, por eso estudié 6 semestres de finanzas, no, pero sí, nunca terminé diseño de modas, pero me parece una cosa increíble. Y ahí está la estación de donde estuvimos ahorita, parece que la están renovando, están haciendo algo ahí.
Esta es la estación y atrás está el templo el que estuvimos la vez pasada. Entonces vámonos para la calle. La verdad está súper bonito. Todo el centro comercial está muy bonito. Aquí hay un Italy, que es de mis sitios favoritos para comer. En Nueva York, que es de mis sitios favoritos para comer. Es muy sabroso. Entonces ahí están los platos. Si ven, son como muestras de productos, muestras de telas. Debe ser como para vender. Pero estas telas, si ven, están súper bonitas. No, estoy fascinado con esto. Les tengo que mostrar algo que me acaba de llamar la atención muchísimo. Y era que no sabía que Uniqlo vende flores. ¿Ah? ¡Wow! Y están lindísimos. Volvemos a estar otra vez aquí en el Takeshita Street. Amados por muchos, odiados por otros tantos. Pero es divertido. Todo es extremadamente turístico. Pero pues es divertido. ¿Ves? Pues ahí muestran ese televisor, imágenes y todo lo que hay en la cultura de acá. Pues ahí te dan la bienvenida, te hablan de las calles, en lo que consiste, lo que pasa, lo que hay, como publicidad, que es una calle de moda, de comida, de estilo, de vainas ahí. Pero pues es interesante, la verdad. Mira, ahí estamos. Ahí estamos nosotros. Ahí está la cámara. Ahí estamos nosotros. ¿Sí ves? Eso es. Aquí en la parte como... Pues entonces viene la gente, se hace ahí. Y esto lo ponen la cámara como una vez cada como 5 o 10 minutos que nos la pasamos acá. Mientras dan toda la información. Entonces ahí están pasando un equipo con los niños, como un equipo de fútbol. Pero bueno, listos, vámonos. Listos, vámonos. Listos. Ahora sí, entramos. Entrando, tienes este gigantesco mapa donde te va a explicar absolutamente todo lo que encuentras. Si quieres uno lo puedes coger. Están en inglés y creo que este también es en inglés. Sweets Café no en japonés. El de inglés está completamente emparamado. Entonces no lo podemos coger. Y el otro está así. Te muestran todos los cafés, todas las cosas de donde comprar, que hay que comprar. Si necesitas comprar algo con alguna temática, te va a mostrar absolutamente todo. Aquí hay desde esas papas que se antojan un mundo. Bueno, inmediatamente entras a mano derecha, te encuentras con este sitio que es al fondo. Vamos para el fondo y les muestro. Aquí son todos los souvenirs, entre comillas, baratos. Puedes encontrar acá en Tokio. Pues como de esos que yo les dije que son como quien entendió, entendió. Medias con el dedito gordo afuera. Chaquetas. La verdad es que me falta un poquito más de valor. Yo no entiendo por qué si tengo el valor para estar haciendo esto, pero no tengo el valor. Y aquí vas a encontrar un mundo de cosas a precios súper baratos de vinos, esta bolsa. Y eso también está divino. $10. Bueno, no. Aquí hay un gacha. Pero no, porque ya saben que si yo entro poco a poco me voy volviendo más adicto hasta que termino comprando. Cosas bien bonitas. Esos de ninjas, esas medias de ninjas están increíbles. No les terminé de contar que el otro día que yo les dije que no me había puesto mal genio, me terminé cada vez, entre más pensaba el tema, más y más mal genio me dio. Terminé con muy mal genio. Tomemos un té, pero estar caliente, sería rico un tecito caliente.
No sé si estará caliente o no. Entonces tomémonos ese agua de durazno. No volví a encontrar el que les dije, que era como con gelatina, que era rarísimo. No lo volví a encontrar. Entonces voy a tomar ese. A ver. El agua está rica. El agua está súper rica. Y hay churros. Una cosa toda con matcha. Y la cosa es que me toca caminar de este lado. Y hay medias de unas, de otras. Aquí están los Dog Café. Allá al frente hay un señor que tiene una nutria. Debe ser como un café de nutrias o algo así, pero la tiene alzada. Y la vez pasada me regañó y me dijo que no filmara. Yo le dije, pero no estoy haciendo nada, no estoy filmando nada, ni estoy grabando nada, ni le estoy tomando fotos a nada. No sé si es que no está permitido o qué. Pero pues también es raro, ¿no? Que una persona esté con una nutria. Creo que son muy buenas mascotas, pero aún así es un animal. Bueno, estamos tratando de amaestrar a cualquier animal dócil y tierno. Y aún todavía no podemos amaestrar al mismo ser humano. Entonces, ni modo. Y otra vez, revuelto de música, revuelto de gente, revuelto de todo. Hay Jujutsu Kaisen Café. Oh. No voy a ir. Necesito cuidar. Salgamos de acá, ya. Mucho. Creo que va a ser de los que no les va a gustar el sitio. Hay cosas interesantes, como esto todo dark. Me parece interesante. Sutsu Ninja. Encargaron un bloqueador solar. Es que es maravilloso. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Vamos a caminar, voy a salir ya de acá, que no aguanto más. Compassion. Oh, the little. Man, how's my boss? Wow. Pigs. ¿Ah? Damn, como de Yan, mga biik. ¿Qué ven aquí? No sé si lo vieron, pero ahí estaba el señor con la nutria. No, quiero caminar hasta cierto punto, tomar unas fotos
y ya irme con ustedes. La vez pasada pasamos por acá y es que en serio no se logra imaginar la belleza de este edificio. Cómo juega con las matas, con el jardín, con todo, es increíble. Súper bonito. Más la estructura del edificio, que es increíble. ¿No? En cualquier otra ciudad me llega a ver un edificio así y sería como la mancha horrible. En cambio acá con todo funciona de maravilla. ¿Sí ven? Y aquí al frente está este. Miren la escalera con espejos. Increíble. Y al mismo tiempo miren la textura de las paredes. Buenísimo, ¿no? Miren el espectáculo de esta calle. Llena de tiendas, llena de cositas, llena de restaurantes. Miren esa escuadra que debe ser como de 3 metros. Está increíble. ¿Ah? Está súper, súper bonito. Espero que siga. Ah, sí, ahí está el almacén que quiero ir. Ok, y llegamos. Qué dicha. Por fin. Vamos a entrar a ver si hay lo que quiero, pero hay fila. Ajá. Hay fila para entrar. Qué bien. Ok, después de casi una hora, entre hacer fila, entrar, mirar los zapatos. Yo no sé por qué están tan de moda esos zapatos. La verdad, no me quiero así, porque son increíbles y son de muy buena calidad y son súper cómodos. Tristemente, los zapatos que estoy buscando los quiero que sean a prueba de agua por obvias razones. Ya sabrán ustedes cuáles. Entonces, tristemente, no hay. Entonces, los que me gustaron, o había una talla menos o una talla más. Yo en Europa soy 42. Soy 42. Entonces había 43, que en la punta un dedo me sobraba. O Polo Ralph Lauren, ni entro. O o los otros eran 41.5, pero ese 0.5 de diferencia realmente sí lo hace súper estrecho. Entonces pues ni modo, me quedaré con las ganas locas de tener esos zapatos. A ver, les muestro. Ese es un centro comercial aquí al lado de Shibuya. Y el último piso, como pueden ver, es un parque. Voy a subir un segundito para mostrárselos. Yo nunca he subido, pero sí lo he visto en fotos y sí es muy bonito, la verdad. Sí se ve súper interesante. Entonces voy a subir, se los muestro. Y me voy para la casa, para el hotel. Si ven el centro comercial, es que todo el sector de Shibuya está repleto de supermarcas. Ahí pueden ver claramente. Quedé más aburrido después de lo de los tenis. Entonces tú puedes venir de por allá, de esa callecita que es de cervezas y de pubs y de barcitos. Puedes también traer tu almuerzo en la maleta y puedes subir. Está hasta las 23. Está hasta las 11 de la noche abierto. Pero no sé, seguimos por las escaleras eléctricas. Bueno, ya llegamos. Miren la belleza del sitio. Entonces, miren, subimos por esas escaleras y llegamos a este sitio, que es un parque que la verdad está súper bonito. Está súper bien montado. Hay sus maquinitas por si quieres comer algo. Vamos a ver si encontramos mi bebida extraña. Tin. Wow, hay un mundo de bebidas extrañas. No.
No, ahí era como un tarrito así, pero no está. Entonces, pues no, todavía tengo mi agua acá de durazno que compré, que está súper rica. Entonces, pues si no es necesario, no. Miren, el sitio es encantador. Es adorable. Se llama Miyashita Park. Un cuarto piso. Está súper bonito. Aprovechemos ya que estas niñas se quedaron ahí. También hay para juegos para niños. Tiene sus banquitas. Tiene todo para poder montar sus cosas. Hay que pagar por el espacio. Pero pues me parece súper bien. La hora vale 6.000 yenes, o sea, $60. No está mal. No está mal una hora para uno venir acá con sus amigos a jugar o hacer algo. Pues no me parece para nada mal. Me parece agradable. Tienen esos carritos que son como los food courts. La verdad el sitio está bien agradable. Y pues es que estamos adentro de la parte, una de las partes más llenas de Tokio. Tampoco hay ahí. Entonces pues no está nada mal. Eso de ahí es para montar en patineta. Eso de ahí. Para montar en patineta, una pared de escalar. Mejor dicho, muy bonito porque si te das cuenta está pensado para todos. Para que todos puedan venir, todos puedan estar. Está súper chévere. No, está gigantesca. Parece súper, súper chévere. Y acá es la que yo digo que es para patinetas. Patines, patinetas. Que además el espacio está súper, súper agradable. Hoy no hay nadie. Ah, no, sí, hay gente. El espacio es grande. Está súper chévere. Está súper, súper, súper chévere. Y más o menos es esto el espacio. De para allá ya hay escaleras y se acaba, pero es que, a ver, les muestro. Esto se acaba ya con el cruce de Shibuya. A ver si lo alcanzamos a ver desde acá, que no creo. No, nos tapan justamente esos dos cosas. Ahí es el cruce. Ustedes me dirán, ¿dónde? Ahí está el cruce. Ahí. Si no estoy mal, ahí y para un lado. Pero es por el letrero, porque pasamos por ese letrero, si ustedes se acuerdan. Allá al ladito está Hachiko. Y yo les hice la observación de que siempre que, pues siempre no, pues ni que hubiera venido muchas veces. La vez pasada que había venido, estaba en obra, que el parqueadero estaba en obra. Miren, pues es súper, súper, súper chévere está esto. La verdad traté de tomarme una foto ahí, O, sí, no, o sea, hay fila y gente tomándose 500 fotos del set completo y gente haciendo fila y ellos insisten y vuelven. Pero mira, si me tomes de este lado, que mejor de este otro lado. Entonces, pues bueno, tienen todo el derecho. Y pues si les gusta, pues háganlo, pero den espacios para que las otras personas también puedan disfrutar. Starbucks, allá hay como otro sitio como para juegos distintos. Ya nos volvemos, ya nos vamos para el hotel. Ahora sí, en serio. A ver, ¿cómo está la cosa? Y bueno, chicos, Tokio nos despide muy bien. Y aquí nos va a despedir aún mejor Tokio con este show que vamos a ver. Entonces espero que lo disfruten conmigo. El micrófono se me está muriendo y no pensé en cambiarlo. Lo siento, lo siento, lo siento. Disfruten conmigo. Disfrútenlo.